El nuevo marido de la hermana de mi esposa se burló de mí en el almuerzo del domingo, y todos de la familia de ella rieron. Mi suegra me miró directamente los ojos y me dijo que dejara de avergonzar a nuestra familia. Entonces, decidí quedarme callado. Dejé que continuaran riéndose de mí, que siguieran con sus comentarios, que disfrutaran ese momento de superioridad que creían tener. Esperé hasta que Vanessa comenzó a hablar de la empresa donde él trabajaba, con ese tono de orgullo exagerado, presumiendo del cargo importante que supuestamente tenía. Fue ahí cuando supe que había llegado el momento. En cuanto saqué el celular del bolsillo, vi cómo las sonrisas de ellos comenzaron a desaparecer del rostro, una por una, como velas apagándose en una habitación oscura. Pero antes de contarles lo que sucedió después, necesito que entiendan algo fundamental sobre mí. Hay momentos en la vida donde uno cree que está haciendo lo correcto al mantener la boca cerrada, al ser humilde, al no presumir lo que ha conseguido. Yo pasé 52 años creyendo que esa era la forma correcta de vivir, que el respeto vendría solo, que la familia valoraría el esfuerzo callado, que no hacía falta demostrar nada a nadie. Estaba completamente equivocado, porque aprendí que hay personas que confunden tu silencio con debilidad, tu humildad con fracaso, tu discreción con insignificancia. Y cuando eso sucede, cuando cruzan esa línea invisible que separa el respeto del desprecio absoluto, algo tiene que cambiar. Esta es la historia de cómo yo aprendí esa lección del modo más difícil, frente a toda mi familia, en un almuerzo de domingo que jamás olvidaré. Mi nombre es Otavio Salas. Tengo 52 años. Soy el esposo de Bárbara, el yerno de Regina, el cuñado de Vanessa. Durante 25 años he sido parte de esta familia. Y durante todo ese tiempo, mantuve algo en secreto. No por vergüenza, no por miedo, sino porque así me enseñaron mis padres. Ellos me dijeron que un hombre de verdad no necesita anunciar sus logros, que el trabajo habla por sí solo, que la humildad es la mayor de las virtudes. Crecí en un barrio donde el lujo era tener comida todos los días de la semana. Mi padre trabajaba en una fábrica textil, turnos de 12 horas, manos ásperas y espalda doblada a los 40 años. Mi madre limpiaba casas, 3 diferentes cada día, volvía tan cansada que apenas podía cenar con nosotros. Yo era el mayor de 4 hermanos. Aprendí desde niño que si quería algo, tenía que conseguirlo yo mismo. A los 14 años ya repartía periódicos antes de ir a la escuela. A los 16 trabajaba los fines de semana en un almacén cargando cajas que pesaban más que yo. A los 18 tenía 2 empleos y estudiaba por las noches en una escuela técnica. Dormía 5 horas si tenía suerte. Comía lo que podía cuando podía. Pero nunca me quejé. Nunca pedí ayuda. Vi a mi padre partir la espalda por 30 años para darnos una vida digna, y juré que yo haría lo mismo, pero mejor. Que mis hijos, si algún día los tenía, no conocerían el sabor del pan duro remojado en café porque no había más nada para desayunar. Que no sabrían lo que es ponerse los zapatos del hermano mayor porque no hay dinero para unos nuevos. Que no sentirían esa vergüenza silenciosa cuando llega tu cumpleaños y sabes que no habrá fiesta ni regalos. Trabajé como animal durante años. Ahorré cada centavo que pude. Mientras otros muchachos de mi edad salían a fiestas y gastaban en ropa de marca, yo guardaba mi dinero en una lata debajo de mi cama. Aprendí todo lo que pude sobre negocios, sobre administración, sobre cómo funcionaba el mundo del dinero. Leía libros usados que compraba por casi nada en mercados de pulgas. Observaba a los empresarios exitosos, estudiaba sus movimientos, sus decisiones. A los 23 años, con el dinero que había ahorrado trabajando como un condenado, inicié mi primer negocio. Una pequeña empresa de distribución de productos de limpieza. Nada glamoroso, nada impresionante. Pero era mío. Yo cargaba las cajas, yo hacía las entregas, yo llevaba la contabilidad en un cuaderno gastado. Los primeros años fueron brutales. Hubo semanas donde comí solo arroz y frijoles para poder pagar a mis 2 empleados. Hubo noches donde dormí en la bodega porque no tenía dinero para pagar renta de un apartamento. Pero poco a poco, muy poco a poco, el negocio creció. Conocí a Bárbara cuando tenía 26 años. Para entonces, mi empresa ya iba mejor, aunque todavía era pequeña. Ella trabajaba en una oficina administrativa, venía de una familia de clase media. No rica, pero tampoco pobre como la mía. Su padre había sido contador, su madre profesora de primaria. Tenían una casa propia, un carro, vacaciones una vez al año. Para mí, que venía de donde venía, eso era casi riqueza. Bárbara era diferente a las chicas que había conocido.
No le importó que yo llegara a nuestra primera cita en un carro viejo que hacía ruidos extraños. No le molestó que la llevara a comer a un restaurante modesto del barrio. Me vio como persona, no como cuenta bancaria. Hablamos durante horas esa primera noche. Le conté de mis sueños, de lo que quería construir, de los planes que tenía. Ella me escuchó con esos ojos brillantes, sin juzgar, sin dudar. Nos enamoramos despacio, con esa certeza tranquila de quien sabe que encontró algo real. No fue un amor de película, fue un amor de todos los días, construido en conversaciones largas y silencios cómodos. Ella me apoyaba cuando las cosas se ponían difíciles en el negocio. Yo la escuchaba cuando tenía problemas en su trabajo. Éramos un equipo. Su familia, sin embargo, fue otra historia completamente diferente. Regina, su madre, me midió desde el primer momento que crucé la puerta de su casa. Recuerdo esa primera cena como si hubiera sido ayer. Ella observó mis zapatos, mi camisa, la forma en que sostenía los cubiertos. No dijo nada directamente, pero sus ojos lo decían todo. Vanessa, la hermana menor de Bárbara, tenía 19 años cuando nos conocimos. Era diferente a mi esposa en casi todo. Donde Bárbara era tranquila y reflexiva, Vanessa era impulsiva y ruidosa. Donde Bárbara valoraba la sencillez, Vanessa soñaba con lujos y apariencias. Desde el principio, pude ver en sus ojos ese juicio silencioso. Yo no era suficiente para su hermana. No tenía el estatus que ella consideraba apropiado para su familia. Pero me casé con Bárbara de todos modos. Fue una boda simple, en un salón pequeño, con los amigos más cercanos y la familia. Regina lloró durante toda la ceremonia, y no estoy seguro de que fueran lágrimas de felicidad. Vanessa estuvo presente con una sonrisa forzada, usando un vestido que probablemente costó más que todo lo que yo gasté en la boda. Los primeros años de matrimonio fueron de trabajo constante. Mi empresa seguía creciendo, pero yo mantenía un perfil discreto. Compramos una casa modesta en un barrio tranquilo. Nada ostentoso, nada que llamara la atención. Un lugar cómodo donde construir una vida juntos. Bárbara estaba feliz, y eso era lo único que me importaba. Pero la familia de Bárbara siempre tuvo otra perspectiva. En las reuniones familiares, podía sentir esas miradas de evaluación constante. Regina comparaba mi carro viejo con los carros nuevos de otros yernos que ni siquiera existían todavía. Vanessa hacía comentarios sobre las marcas de ropa que yo no usaba, sobre los restaurantes caros donde yo nunca iba, sobre el estilo de vida que yo no perseguía. Yo lo toleraba. Pensaba que con el tiempo me ganarían el respeto con acciones, no con palabras. Que verían mi dedicación a Bárbara, mi esfuerzo por construir algo sólido, mi integridad. Seguí trabajando en silencio, reinvirtiendo cada ganancia en el negocio, expandiendo poco a poco, contratando más personal, abriendo nuevas rutas de distribución. A los 30 años, mi empresa ya no era tan pequeña. Teníamos contratos con varias cadenas de supermercados, una flota de vehículos de entrega, casi 40 empleados. Pero yo seguía vistiendo con la misma sencillez, manejando el mismo carro, viviendo en la misma casa. No necesitaba demostrarle nada a nadie. O eso creía. Fue en esa época cuando comenzaron los problemas financieros de Regina. Su esposo había fallecido 5 años antes, dejándole la casa pero pocas inversiones. Su pensión de profesora apenas cubría los gastos básicos. Un día, Bárbara llegó a casa preocupada. Su madre necesitaba $8,000 para reparaciones urgentes de la casa. El techo tenía goteras, la instalación eléctrica era un peligro, las tuberías estaban por colapsar. No lo pensé 2 veces. Le di el dinero a Bárbara esa misma noche. Efectivo, en un sobre. Le dije que se lo diera a su madre como un préstamo sin intereses, que lo pagara cuando pudiera. Bárbara me abrazó con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por ser tan generoso con su familia. Regina aceptó el dinero, pero nunca me agradeció directamente. Cuando fui a visitarla 2 semanas después, la casa estaba siendo reparada. Ella me ofreció café con una sonrisa educada y distante, como si yo fuera un trabajador social haciendo su labor. No mencionó el dinero. No hubo reconocimiento. Solo esa cortesía fría que me hacía sentir como un extraño en esa familia a pesar de estar casado con su hija. Nunca me devolvió esos $8,000. Y yo nunca los pedí de vuelta. Un año después, Vanessa necesitaba dinero para terminar sus estudios universitarios. Había cambiado de carrera 3 veces y ahora necesitaba $6,000 más para completar su título en diseño de interiores. Regina llamó a Bárbara llorando, diciendo que no tenía forma de ayudar a su hija menor,
que se sentía una mala madre por no poder darle esa oportunidad. De nuevo, saqué el dinero. $6,000 en un cheque a nombre de Vanessa. Bárbara se lo entregó junto con una carta que yo escribí deseándole éxito en sus estudios. Vanessa llamó 2 días después para agradecer, pero su voz sonaba más obligada que genuina, como si estuviera cumpliendo con un protocolo social más que expresando gratitud real. Tampoco me devolvió ese dinero. Y nuevamente, yo no lo pedí. Los años pasaron así. Cada cierto tiempo había una emergencia, una necesidad, una crisis. Un tratamiento dental de Regina que costó $3,000. Un carro usado para Vanessa cuando el suyo se descompuso, $4,500. Reparaciones menores en la casa, 500 aquí, 800 allá. Yo siempre decía que sí. Siempre sacaba el dinero sin dudarlo. Porque para mí, eso es lo que hace la familia. Se apoyan, se cuidan, pero nunca hubo verdadero agradecimiento. Nunca hubo reconocimiento genuino. Era como si yo tuviera la obligación de proveer, como si fuera mi deber mantenerlos sin esperar nada a cambio. Ni siquiera respeto básico. En las reuniones familiares, Regina hablaba maravillas de otros conocidos. Del hijo de su amiga que era médico. Del sobrino lejano que trabajaba en una empresa internacional. Del vecino que había comprado un carro nuevo. Pero cuando hablaba de mí, si es que lo hacía, era con ese tono neutral que usas para describir el clima. Sin emoción. Sin orgullo. Solo hechos básicos dichos por obligación. Vanessa era peor. En las cenas familiares, ella hablaba de sus amigas que tenían esposos exitosos, de los viajes que hacían, de las casas que compraban. Lanzaba esos comentarios al aire como quien no quiere la cosa, pero yo sabía perfectamente que eran dardos dirigidos hacia mí. Comparaciones veladas. Recordatorios constantes de que yo no estaba a la altura de sus expectativas. Bárbara lo notaba. A veces, en el carro de regreso a casa, me tomaba la mano y me decía que no les hiciera caso, que ella estaba feliz conmigo, que eso era lo único importante. Yo asentía y sonreía, pero por dentro algo se iba acumulando. Una mezcla de resentimiento y tristeza que guardaba en un rincón de mi pecho. Mi negocio seguía creciendo. A los 35 años, ya no era solo distribución. Había diversificado. Teníamos una división de logística, otra de importaciones, contratos con fabricantes internacionales. Los números en mis cuentas bancarias crecían de forma constante. Pero yo seguía con mi vida simple. Mi mismo carro viejo. Mi ropa funcional sin marcas. Mi casa modesta. ¿Por qué? Porque así me habían criado. Porque creía que el dinero era una herramienta, no una identidad. Porque pensaba que las personas inteligentes valoraban la sustancia sobre la apariencia. Me equivoqué al pensar que mi familia política pensaba igual. Cuando cumplí 40 años, mi empresa ya era considerablemente grande. Teníamos más de 100 empleados, oficinas en 3 ciudades, una facturación anual que hubiera impresionado a cualquiera. Pero nadie en la familia de Bárbara lo sabía realmente. Ellos pensaban que yo tenía un negocio pequeño, que me iba bien pero nada excepcional. Yo nunca los corregí, nunca presumí, nunca saqué el tema. Vanessa se casó por primera vez a los 28 años. Un hombre llamado Mauricio, abogado recién graduado, lleno de ambición pero con poco dinero real. La boda fue extravagante, muy por encima de lo que Regina podía pagar. Yo aporté $15,000 para cubrir parte de los gastos. No me lo pidieron directamente, pero Bárbara llegó a casa una noche con los ojos hinchados de tanto llorar. Su madre estaba desesperada. Vanessa amenazaba con cancelar todo si no tenía la boda que soñaba. Saqué el dinero. Otra vez. Y otra vez, sin reconocimiento real. En la boda, Regina dio un discurso emotivo agradeciendo a todos los que habían hecho posible ese día especial, pero nunca mencionó mi nombre. Vanessa me abrazó brevemente en la recepción, con esa sonrisa brillante pero vacía, y siguió celebrando como si mi contribución fuera invisible. Ese matrimonio duró exactamente 3 años. Mauricio resultó ser mejor hablando que actuando. Tenía deudas que Vanessa desconocía, problemas de juego que mantuvo ocultos hasta que fue demasiado tarde. Cuando todo colapsó, Vanessa volvió a la casa de Regina con 2 maletas y un corazón roto. Tenía 31 años y sentía que su vida se había acabado. Durante ese periodo, yo pagué el abogado de divorcio. $3,500. También cubrí las deudas que Mauricio había dejado a nombre de Vanessa, otros $6,000 que ella no tenía forma de pagar. Lo hice porque Bárbara me lo pidió con lágrimas en los ojos,
porque su hermana estaba destrozada y necesitaba ayuda. Lo hice porque pensé que era lo correcto. Vanessa nunca me agradeció por el abogado. Nunca mencionó las deudas que pagué. Siguió con su vida como si esos casi $10,000 hubieran aparecido mágicamente de la nada. Pasaron 4 años. Vanessa rehizo su vida lentamente. Trabajaba en una tienda de decoración, ganaba lo suficiente para mantenerse, pero nada más. Vivía con Regina, compartían gastos, existían en esa zona de comodidad mutua donde ninguna progresaba realmente, pero tampoco se hundía. Yo seguía ayudando económicamente. Cuando Regina necesitó cambiar el refrigerador, yo puse el dinero. Cuando Vanessa quiso hacer un curso de especialización, yo pagué la matrícula. Pequeñas cantidades aquí y allá, $500, $1,000. Nunca eran préstamos. Siempre eran regalos silenciosos que daba porque Bárbara me lo pedía con esa mirada suave que nunca pude rechazar. Mi negocio siguió expandiéndose. A los 45 años, tomé la decisión de comprar una empresa más grande que estaba en dificultades financieras. Era una compañía de manufactura de productos de limpieza industrial con casi 300 empleados. La operación costó millones, pero era la jugada correcta. La reestructuré, la hice eficiente, la convertí en rentable en menos de 2 años. Esa empresa se llama Industria Sánchez. Es conocida en todo el sector industrial. Tiene contratos con hospitales, hoteles, corporaciones grandes. Factura más de $20 millones al año. Y yo soy el dueño. El único dueño. Cada decisión pasa por mi escritorio. Cada empleado trabaja bajo mi dirección, aunque muchos no lo saben porque mantengo un perfil discreto. Nunca le dije nada de esto a la familia de Bárbara. Ellos sabían que tenía un negocio, que me iba bien, pero no sabían la escala real. No sabían que el hombre al que miraban con condescendencia, al que trataban como si fuera apenas suficiente, controlaba una operación que probablemente ganaba más en un mes que lo que Regina había ganado en toda su vida como profesora. ¿Por qué no lo dije? Porque no era su asunto. Porque la humildad de mis padres estaba grabada en mi ADN. Porque creía que el dinero no definía a una persona y que presumir era de mal gusto. Seguía manejando mi camioneta de hace 10 años, seguía comprando mi ropa en tiendas normales, seguía viviendo en la misma casa que había comprado 20 años atrás. Bárbara lo sabía todo, por supuesto. Ella veía los estados de cuenta, conocía los números, entendía la magnitud de lo que habíamos construido. Pero ella también prefería la vida simple. No necesitábamos demostrarle nada a nadie. O eso pensábamos. Entonces, hace 6 meses, Vanessa conoció a Esteban. Lo presentó en una cena familiar con esa emoción exagerada de quien cree haber encontrado oro. Esteban tenía 38 años, trabajaba en Industria Sánchez en el departamento de ventas. Vanessa lo había conocido en un evento de networking para profesionales, uno de esos lugares donde la gente reparte tarjetas de presentación como si fueran confeti. Desde el primer momento, Esteban me cayó mal. No por envidia ni por inseguridad, sino porque reconocí el tipo de hombre que era. Lo vi en sus gestos, en la forma en que hablaba de sí mismo, en cómo miraba a los demás. Era el tipo de persona que infla su importancia, que convierte un cargo regular en algo grandioso, que vive de apariencias porque no tiene sustancia real. Durante esa primera cena, Esteban habló sin parar sobre su trabajo. Según él, era gerente regional de ventas en Industria Sánchez, manejaba cuentas millonarias, tenía un equipo de 15 personas bajo su mando. Hablaba con ese tono de autoridad falsa que usa la gente insegura para impresionar. Yo escuchaba en silencio. Sabía exactamente quién era Esteban en mi empresa. No era gerente regional. Era supervisor de ventas de una división pequeña. Tenía 3 personas en su equipo, no 15. Su salario era de $4,000 mensuales, decente pero nada extraordinario. No manejaba cuentas millonarias, manejaba contratos medianos con clientes locales. Pero no dije nada. Me senté ahí, comiendo en silencio, mientras él construía su castillo de mentiras. Vanessa lo miraba con admiración, Regina sentía impresionada, incluso Bárbara parecía sorprendida por lo exitoso que sonaba este nuevo hombre en la vida de su hermana. Esteban me preguntó a qué me dedicaba. Le dije simplemente que tenía un negocio de distribución. Él asintió con esa sonrisa condescendiente, como si entendiera perfectamente que mi pequeño negocio no era nada comparado con su posición importante en una gran corporación. No lo corregí. No tenía sentido en ese momento. Los meses siguientes fueron de noviazgo acelerado. Vanessa estaba completamente enamorada,
o al menos enamorada de la imagen de éxito que Esteban proyectaba. Regina estaba encantada de ver a su hija menor finalmente con alguien que parecía tener futuro. Las reuniones familiares se llenaron de conversaciones sobre planes de boda, sobre la carrera ascendente de Esteban, sobre el futuro brillante que les esperaba. Esteban comenzó a mostrar su verdadera personalidad poco a poco. En cada reunión familiar, encontraba formas sutiles de menospreciar a otros. Comentarios sobre los carros que la gente manejaba, sobre la ropa que usaban, sobre los lugares donde vivían. Siempre envueltos en humor, siempre con una sonrisa, pero con veneno debajo. Y yo me convertí en su blanco favorito. Comenzó con cosas pequeñas. Comentarios que sonaban como bromas, pero que llevaban intención. En una cena familiar, Esteban notó mi camioneta estacionada afuera y dijo en voz alta, con esa risa falsa, que era admirable que yo mantuviera vivo un vehículo tan antiguo, que eso hablaba de mi carácter práctico. Todos rieron. Yo sonreí educadamente y seguí comiendo. Otra vez, comentó sobre mi camisa. Dijo que le gustaba mi estilo retro, que era refrescante ver a alguien que no se dejaba llevar por las modas actuales. Regina rió y agregó que yo siempre había sido de gustos simples. Vanessa miró mi camisa con esa expresión de lástima que duele más que cualquier insulto directo. Esteban hablaba constantemente sobre su trabajo, sobre las reuniones importantes que tenía, sobre las decisiones estratégicas en las que participaba, sobre lo difícil que era manejar equipos grandes y presupuestos millonarios. Yo lo escuchaba y calculaba mentalmente cuánto de lo que decía era exageración y cuánto era mentira directa. La respuesta era casi todo. En mi empresa, yo tenía acceso a todos los registros de personal. Sabía exactamente cuánto ganaba Esteban, cuál era su posición real, cuáles eran sus responsabilidades verdaderas. Él era un empleado competente pero no excepcional. Sus números de ventas eran promedio. No había nada malo con su desempeño, pero tampoco había nada extraordinario. Pero en la mesa familiar, él era prácticamente el director ejecutivo de Industria Sánchez. Y nadie cuestionaba sus historias porque sonaban bien, porque querían creer que Vanessa finalmente había encontrado a alguien exitoso. Las comparaciones se volvieron más frecuentes. Esteban hablaba de los restaurantes caros donde llevaba a Vanessa, de los regalos que le compraba, del estilo de vida que podían permitirse gracias a su posición. Miraba alrededor de la mesa, esperando admiración, y la recibía de Regina y Vanessa sin ningún esfuerzo. Bárbara comenzó a notar la tensión. En el carro de regreso a casa después de las reuniones, me preguntaba si estaba bien, si los comentarios de Esteban me molestaban. Yo le decía que no, que era solo un hombre inseguro tratando de impresionar, que no valía la pena darle importancia. Pero la verdad es que sí me molestaba. No por envidia, sino por el principio. Por la falta de respeto disfrazada de humor. Pasaron 3 meses y Esteban y Vanessa anunciaron su compromiso. Una cena especial en la casa de Regina, con champán y brindis emocionados. Regina lloró de felicidad abrazando a su hija menor. Vanessa brillaba con ese anillo que Esteban le había comprado, probablemente con crédito que tardaría años en pagar, pero que se veía impresionante bajo las luces. Esteban dio un discurso. Habló sobre cómo había encontrado en Vanessa a su alma gemela, sobre los planes que tenían juntos, sobre la vida que iban a construir. Mencionó que pronto comprarían un departamento en una zona exclusiva de la ciudad, que Vanessa podría dejar de trabajar si quería, que él tenía los medios para darle la vida que merecía. Yo sabía que era mentira. Con su salario de $4,000 mensuales, difícilmente podría comprar un departamento en una zona exclusiva a menos que tuviera ahorros significativos o ayuda familiar. Y según su archivo de personal, no tenía nada de eso. Había pedido un adelanto de sueldo 6 meses atrás por problemas financieros. Pero nuevamente, no dije nada. La fecha de la boda se fijó para dentro de 4 meses. Vanessa comenzó a planear todo con esa energía frenética de quien quiere impresionar. Hablaba de un lugar elegante, de un vestido de diseñador, de una luna de miel en Europa. Regina estaba preocupada por los costos, pero no quería arruinar la felicidad de su hija. Una noche, Bárbara llegó a casa con una petición. Regina había hablado con ella. Necesitaban ayuda para la boda. Vanessa y Esteban habían hecho presupuestos y todo era más caro de lo esperado. Regina podía aportar unos $5,000 de sus ahorros, pero faltaban al menos 12,000 más para cubrir lo básico. Le pregunté a Bárbara cuánto esperaban que yo pusiera. Ella bajó la mirada y dijo que unos $10,000 serían de gran ayuda. Lo dijo con vergüenza, sabiendo que ya les había dado tanto dinero a lo largo de los años, sabiendo que nunca habían devuelto nada, sabiendo que probablemente nunca lo harían.
Yo acepté. Otra vez. $10,000 para la boda de Vanessa con un hombre que me despreciaba sin saber quién era yo realmente. Lo hice porque Bárbara me lo pidió, porque era importante para ella, porque seguía creyendo que la familia debía apoyarse. Pero esta vez, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Una pequeña grieta en mi paciencia infinita. Le di el dinero a Bárbara en un cheque. Ella se lo entregó a Regina, quien lo aceptó con un gracias breve y siguió con los planes de boda. Vanessa nunca me llamó para agradecer. Esteban nunca supo que yo había pagado una parte significativa de su boda. Y probablemente era mejor así, porque su ego no hubiera soportado la verdad. Las semanas previas a la boda fueron intensas. Las reuniones familiares se multiplicaron, todas centradas en los preparativos. Esteban llegaba a cada una con nuevas historias sobre su trabajo, sobre un ascenso que supuestamente estaba por recibir, sobre un bono que le darían pronto. Yo revisaba mentalmente los registros de mi empresa y sabía que nada de eso era verdad. En una de esas reuniones, Esteban me preguntó directamente si mi negocio iba bien. Lo dijo con ese tono paternalista, como un adulto preguntándole a un niño sobre su día en la escuela. Le respondí que iba bien, gracias por preguntar. Él asintió y dijo que si alguna vez necesitaba consejos sobre cómo hacer crecer un negocio, él tenía mucha experiencia en estrategia corporativa y estaría feliz de ayudar. La mesa quedó en silencio por un momento. Bárbara me miró nerviosa. Regina sonrió incómoda. Vanessa miraba a Esteban con admiración, orgullosa de tener un hombre tan generoso dispuesto a ayudar a su pobre cuñado con su pequeño negocio. Yo simplemente sonreí y dije que lo tendría en cuenta. No valía la pena. Todavía no. La boda fue exactamente lo que Vanessa quería. Elegante, costosa, llena de gente que apenas conocía pero que necesitaba impresionar. Esteban lució impecable en su traje caro, probablemente también comprado a crédito. Los votos fueron emotivos, las fotos perfectas para las redes sociales, la recepción digna de una revista. Yo estuve ahí con Bárbara, vistiendo mi mejor traje que tenía 5 años pero que estaba perfectamente bien. Bailamos, comimos, sonreímos en las fotos familiares. Nadie mencionó que yo había pagado por una buena parte de ese día. Nadie reconoció que sin mi contribución, esa boda no hubiera sido ni la mitad de lo que fue. Después de la boda, las cosas empeoraron. Esteban se sentía más confiado, más parte de la familia, más autorizado a opinar y juzgar. Las reuniones dominicales en casa de Regina se convirtieron en un escenario donde él dominaba las conversaciones, donde sus opiniones eran las que importaban, donde su éxito fabricado era el estándar contra el cual todos los demás eran medidos. Y yo seguía siendo su blanco favorito. Los comentarios aumentaron en frecuencia y en mordacidad. Ya no eran solo sobre mi ropa o mi carro. Ahora incluían observaciones sobre mi falta de ambición, sobre cómo un hombre de mi edad debería haber logrado más, sobre cómo era una lástima que Bárbara tuviera que conformarse con una vida tan modesta. Bárbara comenzó a rechazar algunas invitaciones a las reuniones familiares. Me decía que no teníamos que ir cada domingo, que podíamos tomar un descanso. Yo sabía que lo hacía por mí, porque veía cómo me afectaban los comentarios de Esteban aunque yo intentara ocultarlo. Pero yo seguía aceptando ir. No quería que Regina pensara que estábamos alejándonos, no quería darle la satisfacción a Esteban de saber que sus palabras me molestaban. Fue en uno de esos almuerzos dominicales, hace exactamente 3 semanas, cuando todo cambió para siempre. Era un día soleado de octubre. Llegamos a la casa de Regina a las 12 del mediodía como siempre. Vanessa y Esteban ya estaban ahí, sentados en el comedor, bebiendo vino blanco y riendo de algo en el celular de él. Regina estaba en la cocina terminando de preparar la comida. El olor a pollo asado llenaba la casa. Todo parecía normal, como cualquier otro domingo de los últimos 25 años. Pero algo en el aire se sentía diferente. Había una energía extraña, una tensión que yo no podía identificar todavía. Nos sentamos a la mesa. Regina trajo la comida, sirvió los platos con esa meticulosidad que siempre tenía. Esteban abrió otra botella de vino, sirvió copas para todos excepto para mí porque yo siempre prefería agua. Comenzamos a comer y la conversación fluyó sobre temas triviales al principio. El clima, las noticias, algún chisme del vecindario. Entonces Esteban comenzó a hablar sobre su trabajo otra vez. Dijo que había tenido una semana muy intensa, muchas reuniones importantes, decisiones cruciales que tomar. Vanessa lo interrumpió para agregar que él estaba siendo considerado para una promoción grande, que pronto podría convertirse en director de toda la división de ventas. Yo seguía comiendo en silencio.
Sabía que no había ninguna promoción en proceso. Había revisado los planes de reestructuración de la empresa la semana anterior y el nombre de Esteban no aparecía en ninguna lista de ascensos. Pero lo dejé hablar. Que disfrutara su fantasía. Regina estaba impresionada. Preguntó sobre el aumento de salario que vendría con esa promoción. Esteban sonrió y dijo algo vago sobre números de 6 cifras, dejando que la imaginación de todos llenara los espacios en blanco. Vanessa apretó su mano sobre la mesa, radiante de orgullo. Entonces Esteban me miró. Esa mirada que yo ya conocía bien. La que precedía a un comentario disfrazado de broma. Me preguntó cómo iba mi negocio, si había tenido una buena semana también. Lo dijo con ese tono que implicaba que mi semana probablemente no podía compararse con la suya. Le respondí simplemente que había sido una semana normal, nada fuera de lo común. Él asintió con esa sonrisa condescendiente y dijo que debía ser agradable no tener la presión de trabajar en una corporación grande, que los negocios pequeños tenían su encanto precisamente por la falta de estrés y responsabilidad. Bárbara dejó su tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. El sonido del metal contra la cerámica resonó en el comedor. Yo puse mi mano sobre la suya debajo de la mesa, un gesto silencioso pidiéndole calma. No era el momento todavía. Esteban continuó. Comentó sobre mi camioneta que había visto estacionada afuera. Dijo que realmente admiraba mi compromiso con la sostenibilidad, que mantener un vehículo viejo era técnicamente una forma de reciclaje. Regina rió. Vanessa sonrió detrás de su copa de vino. Era ese tipo de humor cruel que se disfraza de observación ingeniosa. Le dije que la camioneta funcionaba perfectamente y que no veía razón para cambiarla. Esteban asintió y dijo que por supuesto, que cada uno tiene diferentes prioridades en la vida, que no todos valoramos las mismas cosas. Implicación clara, él valoraba el éxito y yo valoraba la mediocridad cómoda. La conversación siguió. Esteban habló sobre el departamento que estaban buscando para comprar. Según él, estaban viendo opciones en la zona más exclusiva de la ciudad, lugares que costaban fácilmente $300,000 o más. Vanessa agregó detalles sobre los acabados que quería, sobre la vista que buscaban, sobre el gimnasio y la piscina que debía tener el edificio. Yo hacía cálculos mentales. Con su salario real y sin ahorros significativos, no había forma de que pudieran comprar algo así sin un préstamo masivo que los dejaría endeudados por décadas. Pero seguí comiendo en silencio. No era mi problema si querían vivir una mentira. Regina mencionó que ella también había vivido siempre en una zona modesta, que entendía el valor de la sencillez, pero que se alegraba de que al menos una de sus hijas pudiera experimentar un estilo de vida mejor. Miró a Bárbara cuando dijo eso. El mensaje era claro. Vanessa había elegido bien, Bárbara había elegido mal. Bárbara apretó mi mano debajo de la mesa. Yo seguía tranquilo, al menos externamente. Por dentro, algo comenzaba a moverse. Esa grieta en mi paciencia se estaba expandiendo lentamente. Esteban entonces comentó sobre mi ropa. Dijo que tenía un amigo que trabajaba en una tienda de ropa para hombres y que podía conseguirme un descuento si quería actualizar mi guardarropa. Lo dijo como un favor genuino, como si realmente estuviera preocupado por mi apariencia. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían que yo era un proyecto de caridad, alguien que necesitaba ayuda para verse presentable. Le agradecí pero dije que estaba bien con mi ropa actual. Él insistió, dijo que en el mundo corporativo la imagen es importante, que aunque yo no trabajara en ese ambiente, igual debería considerar mejorar mi presentación personal. Que nunca se sabe cuándo uno podría necesitar hacer una buena impresión. Vanessa apoyó a su esposo. Dijo que Esteban solo estaba tratando de ayudar, que no había nada malo en querer verse bien, que la imagen personal refleja el éxito profesional de una persona. Regina asintió y agregó que siempre había pensado que yo podría esforzarme un poco más en mi apariencia. Ahí fue cuando crucé los brazos sobre la mesa y miré directamente a Esteban. Le pregunté si él creía que la ropa cara hacía a una persona más valiosa. Él pareció sorprendido por la pregunta directa. Tartamudeó algo sobre profesionalismo y primeras impresiones. Le dije que entendía, que solo quería aclarar su punto de vista. El ambiente en la mesa cambió. Se puso tenso. Regina me miró con esos ojos que decían que no causara problemas. Vanessa frunció el ceño. Bárbara me apretó la mano más fuerte, no estaba segura si para frenarme o para apoyarme. Esteban se recuperó rápido. Sonrió y dijo que no quería ofenderme, que solo estaba haciendo una observación amistosa entre familia, que entendía que no todos teníamos los recursos para invertir en imagen personal y que eso estaba bien,
que cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Esa frase se quedó flotando en el aire. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Como si yo fuera pobre. Como si estuviera luchando. Como si no tuviera opciones. Sentí algo caliente subir por mi pecho, pero lo contuve. Respiré profundo y seguí comiendo. No era el momento. Todavía no. Esteban, envalentonado por mi silencio, continuó. Comenzó a hablar sobre las diferencias generacionales en el mundo laboral. Dijo que su generación entendía la importancia de la ambición, del networking, de estar siempre buscando la siguiente oportunidad. Que las generaciones anteriores, y me miró cuando dijo esto, tendían a conformarse con lo seguro, con lo conocido, sin arriesgarse a crecer realmente. Regina asintió pensativa. Vanessa miraba a su esposo con admiración, como si estuviera pronunciando una verdad profunda. Bárbara había soltado mi mano y ahora tenía los puños cerrados sobre su regazo. Yo podía ver su mandíbula tensa, su respiración controlada. Ella estaba a punto de explotar, pero yo le hice una señal sutil con la mirada. Espera. Esteban siguió construyendo su argumento. Dijo que él siempre había sido ambicioso, que desde joven supo que no quería una vida ordinaria, que se propuso metas altas y trabajó duro para alcanzarlas. Que ahora, a sus 38 años, estaba exactamente donde quería estar. En una posición de poder en una empresa importante, ganando bien, con un futuro brillante por delante. Hizo una pausa dramática y luego me miró directamente. Me preguntó, con ese tono de falsa curiosidad, si yo alguna vez había aspirado a algo más grande. Si alguna vez había soñado con tener una carrera en una corporación real, con subir escalafones, con tener influencia y poder. O si siempre había estado cómodo con mi pequeño negocio de distribución. La mesa entera me miraba esperando mi respuesta. Regina con esa expresión de lástima apenas disimulada. Vanessa con curiosidad genuina, como si realmente quisiera entender por qué su cuñado carecía de ambición. Bárbara con furia contenida, esperando que yo finalmente me defendiera. Y Esteban con esa sonrisa de superioridad, saboreando su momento de gloria. Tomé un sorbo de agua. Dejé el vaso sobre la mesa con cuidado. Limpié mis labios con la servilleta. Y respondí con calma que cada persona define el éxito de manera diferente, que para mí el éxito siempre había sido poder dormir tranquilo por las noches sabiendo que había trabajado con honestidad y que había mantenido a mi familia bien. Esteban rió. Una risa corta y condescendiente. Dijo que esa era una respuesta muy diplomática, pero que en el fondo todos sabemos que el éxito se mide en logros tangibles. En posiciones, en salarios, en el respeto que te gana tu título profesional. Que él no estaba juzgando, solo siendo honesto sobre cómo funciona el mundo real. Regina decidió intervenir. Dijo que Esteban tenía razón en cierto sentido, que vivimos en una sociedad donde la apariencia y la posición importan. Que ella siempre había querido que sus hijas se casaran con hombres exitosos, con hombres que pudieran proveer no solo lo básico sino también comodidades. Miró a Bárbara cuando dijo esto y agregó que ella sabía que Bárbara era feliz, pero que no podía negar que había esperado algo diferente para ella. Eso fue un golpe bajo, directo al corazón. Bárbara se puso pálida. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. Yo sentí ese calor en mi pecho convertirse en fuego. Pero me mantuve quieto, tranquilo, esperando. Esteban, viendo que tenía audiencia receptiva, decidió ir más lejos. Comenzó a hablar sobre mi padre. Dijo que Bárbara le había contado que mi padre trabajó toda su vida en una fábrica, que nunca tuvo estudios universitarios, que murió sin haber logrado mucho. Dijo que entendía que mi crianza había sido humilde y que probablemente eso explicaba mi falta de ambición, que uno tiende a replicar los patrones que conoce. Me habló sobre mi padre muerto, con ese tono de psicólogo amateur, con esa condescendencia insoportable, como si entendiera algo de mi vida, de mis sacrificios, de mi camino. Vanessa permanecía en silencio ahora, tal vez sintiendo que Esteban había ido demasiado lejos. Pero Regina asentía, como si finalmente alguien estuviera diciendo las verdades incómodas que ella siempre había pensado. Esteban continuó. Dijo que no había nada de malo en venir de orígenes humildes, que de hecho era admirable, pero que lo triste era cuando una persona no podía trascender esos orígenes. Cuando se quedaba atrapada en la mentalidad de la escasez, sin poder ver las oportunidades que el mundo moderno ofrece. Que personas como yo, y me señaló directamente, éramos víctimas de nuestro propio condicionamiento. Respiré profundo. Conté hasta 10 mentalmente. Miré a Bárbara que ahora tenía lágrimas rodando por sus mejillas.
Miré a Regina, que evitaba mi mirada. Miré a Vanessa, que miraba su plato incómoda. Y miré a Esteban, que sonreía triunfante, disfrutando cada segundo de mi supuesta humillación. Entonces Regina decidió rematar. Me miró directamente y dijo con voz firme que ya era suficiente. Que yo dejara de avergonzar a nuestra familia con mi actitud defensiva. Que Esteban solo estaba siendo sincero, que tal vez necesitaba escuchar estas verdades para finalmente hacer algo con mi vida. Que ella siempre me había tratado bien a pesar de mis limitaciones, pero que ya estaba cansada de pretender que todo estaba bien cuando claramente yo no estaba a la altura de lo que su familia merecía. Avergonzar a nuestra familia. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Yo, que había pagado las reparaciones de su casa. Yo, que había financiado los estudios de Vanessa. Yo, que había cubierto sus gastos médicos, sus emergencias, sus caprichos durante más de 2 décadas. Yo era la vergüenza de la familia. Bárbara se levantó de la mesa abruptamente. Su silla raspó el piso con un sonido áspero. Estaba a punto de gritarles a todos, podía verlo en su rostro. Pero yo levanté mi mano suavemente, pidiéndole que se detuviera. Ella me miró confundida, con esas lágrimas aún en sus ojos. Le hice un gesto para que se sentara. Ella obedeció, aunque no entendía qué estaba pasando. Miré a Regina, luego a Esteban, luego a Vanessa, y sonreí. Una sonrisa tranquila, casi resignada. Les dije que tenían razón, que claramente yo no era el tipo de hombre exitoso que ellos valoraban, que mi vida simple y mi falta de ambición visible debían ser decepcionantes para una familia como la suya. Esteban asintió satisfecho. Regina suspiró como aliviada de que finalmente yo aceptara mi lugar. Vanessa todavía parecía incómoda, pero no dijo nada. Y yo seguí sonriendo, porque sabía lo que venía. Dejé que el silencio se extendiera un momento. Luego, como si acabara de recordar algo, dije que era interesante que estuviéramos hablando de éxito y ambición justamente hoy. Que casualmente había estado pensando mucho sobre esos temas últimamente. Que era curioso cómo las apariencias podían engañar, cómo la gente proyecta una imagen que no siempre refleja la realidad. Esteban frunció el ceño ligeramente. Preguntó a qué me refería exactamente. Yo sonreí más ampliamente y dije que solo era una observación general, nada personal. Que había aprendido en mis años de negocio que muchas personas inflan sus logros, que exageran sus posiciones, que construyen castillos de arena que se derrumban cuando alguien mira de cerca. El ambiente cambió sutilmente. Esteban ya no sonreía tanto. Vanessa lo miró a él y luego a mí, tratando de entender hacia dónde iba esta conversación. Regina parecía confundida. Bárbara me miraba intensamente, empezando a comprender que algo estaba por suceder. Vanessa, tratando de llenar el silencio incómodo, comenzó a hablar sobre Industria Sánchez. Dijo que era una empresa maravillosa, que Esteban tenía tanta suerte de trabajar ahí, que la compañía tenía una reputación excelente en el sector. Que ella había investigado sobre la empresa después de que Esteban empezara a trabajar ahí, y estaba impresionada por su tamaño y alcance. Vanessa continuó hablando. Dijo que Industria Sánchez era una de las empresas más grandes del sector industrial en toda la región, que tenía contratos con hospitales, hoteles, corporaciones enormes. Que empleaba a cientos de personas y facturaba millones cada año. Que Esteban era parte de algo realmente grande, algo importante, algo que marcaba la diferencia en el mercado. Esteban asentía con esa sonrisa falsa de modestia. Dijo que sí, que la empresa era impresionante, que se sentía privilegiado de ser parte de la estructura de liderazgo, que trabajar en una organización de ese calibre le había enseñado mucho sobre cómo funcionan las grandes operaciones comerciales. Yo escuchaba en silencio. Mi corazón latía más rápido ahora, pero mi rostro permanecía tranquilo. Este era el momento. Había esperado 25 años para este momento sin saberlo. Toda esa humildad, todo ese silencio, todo ese aguante, había sido preparación para estos próximos minutos. Regina comentó que era admirable que una empresa tan grande confiara en Esteban para posiciones de tanta responsabilidad. Que eso hablaba de su capacidad, de su educación, de su profesionalismo. Que Vanessa había elegido bien, que finalmente tenía un hombre que podía darle la vida que merecía. Vanessa tomó la mano de Esteban sobre la mesa. Dijo que ella siempre supo que él era especial, que desde el primer día que lo conoció vio su potencial. Que trabajar en Industria Sánchez no era cualquier cosa, que solo los mejores llegaban a esa empresa y solo los excepcionales ascendían como él lo estaba haciendo. Esteban comenzó a elaborar otra historia.
Dijo que justamente esa semana había tenido una reunión con algunos de los directores de la empresa, que habían discutido estrategias de expansión para el próximo año, que su opinión había sido muy valorada, que le habían pedido específicamente su perspectiva sobre ciertos mercados, que sentía que finalmente estaba donde debía estar, en la mesa donde se toman las decisiones importantes. Yo saqué mi celular del bolsillo, lentamente, sin urgencia, como quien solo está revisando la hora o respondiendo un mensaje casual. Pero el simple gesto hizo que todos me miraran. Había algo en la forma en que lo hice, algo en mi expresión, que capturó su atención inmediatamente. Vi cómo las sonrisas comenzaron a desvanecerse. Primero la de Esteban, que de repente parecía nervioso sin saber exactamente por qué. Luego la de Vanessa, que me miraba con confusión. Regina frunció el ceño, molesta por la interrupción. Solo Bárbara tenía una expresión diferente. Ella me conocía. Sabía que algo estaba pasando. Desbloqueé mi celular con calma. Abrí mi aplicación de correo electrónico. Busqué unos mensajes específicos que había guardado justamente para una ocasión como esta, aunque nunca pensé que esa ocasión realmente llegaría. Los encontré rápidamente. Estaban organizados en una carpeta especial que había creado semanas atrás. Esteban preguntó con voz tensa si todo estaba bien, si necesitaba atender algo urgente de mi negocio. Lo dijo con ese tono que intentaba sonar casual pero que traicionaba su incomodidad creciente. Yo levanté la vista del celular y sonreí. Le dije que sí, que todo estaba perfectamente bien, que solo estaba verificando algo que había mencionado Vanessa. Vanessa preguntó qué había mencionado ella. Yo respondí que lo de Industria Sánchez, que me había dado curiosidad cuando empezó a hablar sobre la empresa, que era interesante escuchar sobre ella desde la perspectiva de un familiar. El silencio en la mesa se volvió denso, pesado, como aire antes de una tormenta. Le pregunté a Esteban si le gustaba trabajar ahí, si la cultura de la empresa era buena, si sus superiores lo trataban bien, si sentía que su trabajo era valorado. Él respondió cautelosamente que sí, que era un excelente lugar para trabajar, que tenía muy buenas relaciones con sus supervisores y colegas. Asentí pensativo. Le dije que eso era importante, tener buenas relaciones laborales, que en las empresas grandes la política interna podía ser complicada, que era fácil perderse en la estructura si uno no tenía las conexiones correctas, que me alegraba que él hubiera logrado navegar eso exitosamente. Regina interrumpió con impaciencia. Preguntó a dónde quería llegar con todo esto, que si tenía algo que decir, lo dijera directamente en lugar de dar vueltas, que todos estábamos en familia y no había necesidad de juegos. Yo la miré y le sonreí. Le dije que tenía razón, que la familia debería ser honesta entre sí, que la transparencia era importante. Miré mi celular nuevamente. Busqué un documento específico, una hoja de cálculo que contenía toda la estructura organizacional de Industria Sánchez. Nombres, posiciones, salarios, responsabilidades. Todo actualizado hasta la semana anterior. Lo abrí y lo estudié por un momento, como si estuviera leyendo algo nuevo aunque lo había visto docenas de veces. Esteban se movió incómodo en su silla. Preguntó qué estaba mirando en mi teléfono. Si había algo que él pudiera ayudarme a entender. Su voz sonaba tensa ahora, defensiva. Vanessa lo miró confundida, sin entender por qué su esposo parecía tan nervioso de repente. Levanté la vista del celular y miré directamente a Esteban. Le pregunté si podíamos tener una conversación honesta sobre su trabajo. Él asintió lentamente, con los ojos fijos en mi celular como si fuera una bomba a punto de explotar. Le dije que apreciaba mucho la honestidad y que esperaba que él también la valorara. Le pregunté cuál era su posición exacta en Industria Sánchez. Él respondió que era gerente regional de ventas, como había mencionado antes. Le pregunté de cuántas personas era responsable. Él dijo que tenía un equipo de alrededor de 15 personas. Le pregunté cuál era su salario aproximado. Él vaciló, dijo que eso era personal, pero que estaba en el rango de lo que se esperaría para alguien en su posición. Asentí lentamente. Le dije que entendía, que la compensación era un tema sensible, que no quería ponerlo incómodo, pero que tenía curiosidad porque, verás, yo conozco bastante bien esa industria, que mi pequeño negocio de distribución, aunque modesto, me había dado cierta exposición al sector, que había tenido que estudiar a la competencia, entender cómo operaban las empresas grandes. Regina preguntó impaciente qué relevancia tenía todo esto, que si solo estaba tratando de hacer conversación sobre negocios,
que este no era el momento ni el lugar, que habíamos venido a un almuerzo familiar, no a una reunión de trabajo. Yo le dije que tenía razón, que me disculpaba por desviar la conversación, pero que lo que tenía que decir era relevante para la familia. Volví a mirar a Esteban. Le pregunté si sabía quién era el dueño de Industria Sánchez. Él parpadeó, confundido por la pregunta. Dijo que la empresa era privada, que tenía un dueño único pero que era alguien que mantenía un perfil bajo, que él nunca lo había visto en persona, que toda la comunicación pasaba a través de los directores ejecutivos. Sonreí. Le dije que eso era interesante, que un dueño con perfil bajo en una empresa tan grande era poco común en estos días, que la mayoría de los empresarios exitosos les gustaba la visibilidad, el reconocimiento público, pero que algunos preferían trabajar desde las sombras, enfocados en los resultados más que en la imagen. Bárbara me apretó el brazo suavemente. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo ahora. Sus lágrimas se habían secado y en su rostro había aparecido algo nuevo. Una expresión entre asombro y orgullo. Me miró con esos ojos que decían adelante, que era hora, que habían esperado este momento durante demasiado tiempo. Le dije a Esteban que yo también había preferido mantener un perfil bajo durante todos estos años, que había construido mi negocio sin hacer ruido, sin presumir, sin buscar reconocimiento, que había reinvertido cada ganancia, que había crecido de manera orgánica, que había priorizado la sustancia sobre la apariencia. Él asintió sin entender todavía. Dijo que eso era admirable a su manera, que cada empresario tiene su propio estilo, que algunos prefieren crecer lento y seguro, mientras que otros buscan expansión rápida y posiciones en empresas establecidas, que ambos caminos son válidos aunque claramente algunos llevan a más éxito que otros. Ahí fue cuando decidí terminar con el suspenso. Giré mi celular para que todos pudieran ver la pantalla. Mostré el organigrama de Industria Sánchez. En la parte superior, en letras claras, estaba mi nombre. Otavio Salas. Propietario y director ejecutivo. El silencio que siguió fue absoluto. No el silencio incómodo de antes, sino algo diferente. Un vacío completo donde ni siquiera la respiración parecía existir. Los 4 pares de ojos se fijaron en la pantalla de mi celular, leyendo y releyendo esas palabras como si estuvieran en un idioma extranjero que sus cerebros se negaban a procesar. Esteban se puso pálido. Un color enfermizo que comenzó en su cuello y subió hasta su frente. Su boca se abrió ligeramente pero no salió ningún sonido. Sus manos, que segundos antes sostenían su copa de vino con tanta confianza, ahora temblaban visiblemente sobre la mesa. Vanessa miró la pantalla, luego a mí, luego a Esteban, y de vuelta a la pantalla. Su expresión pasó de confusión a incredulidad a algo parecido al horror. Negó con la cabeza lentamente, como si rechazar la información pudiera cambiar la realidad que acababa de revelarse frente a ella. Regina dejó caer su tenedor. El sonido metálico contra el plato resonó en el comedor silencioso. Ella me miró con los ojos bien abiertos, la boca formando palabras que no lograban salir. Su rostro, que minutos antes mostraba superioridad y juicio, ahora mostraba shock puro y simple. Dejé que procesaran la información. No dije nada por un largo momento. Solo mantuve el celular ahí, con el organigrama visible, dejando que la verdad se asentara como polvo después de una explosión. Bárbara tenía lágrimas en los ojos nuevamente, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de vindicación, de años de silencio finalmente roto. Esteban fue el primero en intentar hablar. Su voz salió ronca, quebrada. Preguntó si esto era algún tipo de broma. Si había falsificado ese documento. Si estaba tratando de hacerlos quedar mal con mentiras. Pero incluso mientras decía las palabras, su tono carecía de convicción. Él sabía. En el fondo de su ser, él sabía que era verdad. Deslicé el dedo por la pantalla y mostré otro documento. Un correo electrónico reciente de mi director de recursos humanos con el resumen mensual de nómina. Bajé hasta encontrar el nombre de Esteban. Ahí estaba. Esteban Morales. Supervisor de ventas, zona centro. Salario mensual, $4,000. 3 personas a cargo. Evaluación de desempeño, satisfactorio. No gerente regional. No 15 personas a su mando. No salario de 6 cifras. Solo un supervisor promedio en una zona regular, haciendo un trabajo decente pero nada extraordinario. La verdad, desnuda y cruda, brillando en la pantalla de mi celular para que todos la vieran. Vanessa tomó el brazo de Esteban. Su voz salió casi como un susurro cuando preguntó si eso era verdad.
Si realmente él no era gerente regional. Si su salario era solo $4,000. Si todo lo que les había contado durante meses había sido mentira. Esteban no respondió. Simplemente miraba fijamente el plato frente a él, con la mandíbula apretada, las manos ahora convertidas en puños sobre sus piernas. Le dije con voz tranquila que no había nada de malo en ser supervisor de ventas. Que era un trabajo honesto, un salario decente. Que $4,000 al mes era más de lo que ganaban muchas personas. Que no había vergüenza en esa posición. La vergüenza estaba en la mentira, en la construcción de una identidad falsa, en mirar desde arriba a otros mientras se vivía en una ficción. Regina finalmente encontró su voz. Preguntó con un hilo de sonido si era verdad que yo era el dueño de Industria Sánchez. Asentí con calma. Le dije que sí, que había comprado la empresa hace 7 años cuando estaba en problemas financieros. Que la había reestructurado, que había invertido millones en modernización, que había triplicado su tamaño y su facturación. Ella negó con la cabeza lentamente. Dijo que eso no podía ser verdad, que yo conducía una camioneta vieja, que usaba ropa simple, que vivía en una casa modesta. Que si realmente era dueño de una empresa tan grande, no viviría así. Que nada de esto tenía sentido. Le expliqué con paciencia que la forma en que yo elegía vivir no tenía relación con lo que podía permitirme. Que mi camioneta vieja funcionaba perfectamente y que comprar una nueva sería solo vanidad. Que mi ropa era cómoda y funcional y que las marcas caras no me hacían mejor persona. Que mi casa era suficiente para Bárbara y para mí, que no necesitábamos más espacio ni más lujos para ser felices. Saqué más documentos en mi celular. Estados de cuenta bancarios con los saldos censurados pero visibles. Contratos firmados con mi nombre como propietario único de Industria Sánchez. Fotografías de las instalaciones principales con una placa en la entrada que decía Grupo Empresarial Salas. Correos electrónicos donde directores de otras empresas se dirigían a mí como señor Salas, preguntando por nuevos contratos, agradeciendo reuniones, solicitando oportunidades de negocio. Vanessa sollozó. Un sonido ahogado que salió de lo profundo de su garganta. Ella miraba a Esteban con una mezcla de traición y vergüenza. Preguntó por qué. ¿Por qué le había mentido? ¿Por qué había construido esa fantasía? ¿Por qué la había hecho creer que eran algo que no eran? Esteban seguía en silencio, con la mirada fija en ninguna parte. Le dije a Vanessa que lamentaba que tuviera que descubrir la verdad de esta manera. Que no era mi intención humillar a Esteban ni causarle dolor a ella. Pero que después de meses de escuchar mentiras, después de ser tratado como inferior por un hombre que trabajaba para mí sin saberlo, después de ver a mi esposa llorar por los comentarios crueles de su familia, había llegado el momento de poner las cosas en su lugar. Regina preguntó con voz temblorosa si yo había estado pagando cosas todos estos años. Si el dinero para las reparaciones de su casa, para los estudios de Vanessa, para los gastos médicos, si todo había venido de mí. Asentí. Le dije que sí, que cada centavo había salido de mi bolsillo, que nunca había pedido reconocimiento, que nunca había esperado que me devolvieran el dinero, pero que al menos había esperado un mínimo de respeto. Saqué una libreta de mi bolsillo trasero, una pequeña libreta donde había llevado registro durante años. No porque planeara cobrar algún día, sino porque mi formación humilde me había enseñado a llevar cuentas de todo. Abrí la primera página y comencé a leer en voz alta. $8,000 para reparaciones de la casa en 2013. $6,000 para terminar los estudios de Vanessa en 2014. $3,000 para tratamiento dental de Regina en 2015. $4,500 para el carro usado de Vanessa en 2016. $15,000 para la primera boda de Vanessa en 2017. $3,500 para el abogado de divorcio en 2020. $6,000 para cubrir las deudas de Mauricio ese mismo año. Y $10,000 más para esta segunda boda hace 4 meses. Seguí leyendo. $500 aquí para una reparación del techo. $800 allá para cambiar la caldera. $1,200 para un nuevo refrigerador. Cantidades más pequeñas pero constantes a lo largo de los años. Sumaban en total más de $65,000. $65,000 que nunca pedí de vuelta, que nunca mencioné, que di con la única expectativa de ser tratado con dignidad básica. Regina tenía las manos sobre su boca. Sus ojos se habían llenado de lágrimas. Vanessa lloraba abiertamente ahora, con la cabeza entre las manos. Esteban permanecía inmóvil, como una estatua de sal. Y Bárbara me miraba con una mezcla de amor y tristeza, sabiendo que este momento había sido necesario, pero que también marcaba un quiebre irreparable en las relaciones familiares.
Le dije a Regina con voz firme pero sin rabia que quería hacerle una pregunta simple. Una pregunta que necesitaba respuesta clara. Le pregunté si prefería seguir teniendo al yerno que avergonzaba a su familia pero que había pagado sus cuentas durante 25 años, o si prefería al yerno exitoso que trabajaba para el primero con un salario promedio y que había mentido sobre todo desde el primer día. Ella no pudo responder. Solo negaba con la cabeza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Le dije que no necesitaba responder ahora, que podía pensarlo con calma, pero que yo ya había tomado mi decisión, que ya no iba a tolerar más el desprecio, las comparaciones, los comentarios pasivo-agresivos, que había guardado silencio por 25 años esperando que el respeto viniera naturalmente, pero que ahora entendía que algunas personas solo respetan lo que pueden ver y tocar. Me levanté de la mesa. Bárbara se levantó conmigo inmediatamente, tomando mi mano. Le dije a Regina que agradecía los años que me había recibido en su casa, que no guardaba rencor personal contra ella, pero que a partir de este momento, nuestras visitas serían menos frecuentes y bajo términos muy diferentes, que ya no toleraría ser tratado como ciudadano de segunda clase en esta familia. Miré a Vanessa y le dije con suavidad que lamentaba que tuviera que pasar por esto, que ella no tenía la culpa de las mentiras de Esteban, que esperaba que pudiera encontrar la claridad que necesitaba para tomar las decisiones correctas sobre su futuro. Ella asintió sin levantar la mirada, todavía llorando en silencio. Finalmente miré a Esteban. Él levantó la vista por primera vez desde la revelación. Sus ojos estaban rojos, su rostro descompuesto. Le dije que el lunes por la mañana esperaba verlo en mi oficina. No para despedirlo, porque su trabajo había sido satisfactorio hasta ahora, pero para tener una conversación honesta sobre expectativas, sobre integridad, sobre cómo uno se comporta dentro y fuera de la empresa. Que si quería mantener su empleo, necesitaba demostrar que podía trabajar con honestidad y humildad. Él asintió débilmente. No había arrogancia en ese gesto. No había excusas. Solo un hombre que acababa de ver su castillo de mentiras derrumbarse completamente frente a las personas que más quería impresionar. Bárbara y yo caminamos hacia la puerta. Nadie nos detuvo. Nadie dijo nada. El silencio en esa casa era más pesado que cualquier palabra que pudieran haber pronunciado. Salimos al aire fresco de la tarde, subimos a mi camioneta vieja que tanto habían ridiculizado, y nos alejamos de ahí. Durante el camino a casa, Bárbara finalmente habló. Me preguntó por qué había esperado tanto tiempo. ¿Por qué había tolerado años de humillaciones cuando podía haberles dicho la verdad en cualquier momento? ¿Por qué había dejado que la trataran como si hubiera hecho una mala elección al casarse conmigo? Le expliqué que había querido creer que el respeto vendría por sí solo, que había pensado que mis acciones hablarían más fuerte que mis palabras, que había sido criado para ser humilde, para no presumir, para dejar que el trabajo demostrara mi valor, pero que ahora entendía que la humildad sin límites se convierte en invitación al abuso, que algunas personas interpretan tu silencio como debilidad y tu generosidad como obligación. Ella lloró el resto del camino, no de tristeza, sino de alivio, de liberación, de años de cargar con el peso de defender un matrimonio que su familia consideraba inferior. Me dijo que me amaba, que siempre había estado orgullosa de mí, que nunca le había importado el dinero sino el hombre que yo era. Le creí. Siempre le había creído. Los días siguientes fueron extraños. Regina llamó varias veces pero Bárbara no respondió. Vanessa envió mensajes de texto pidiendo hablar, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo. Esteban no se comunicó para nada hasta el lunes por la mañana, cuando apareció en mi oficina exactamente a las 8. Esa reunión fue breve y profesional. Le dejé claro que su empleo no estaba en peligro por lo que había pasado fuera del trabajo, pero que esperaba un comportamiento intachable de ahí en adelante, que las mentiras sobre su posición y salario debían terminar inmediatamente, que si quería crecer en la empresa, lo haría por mérito real, no por historias infladas. Él aceptó todo sin discutir. Parecía un hombre diferente, más pequeño, despojado de toda la bravuconería falsa. 2 semanas después, recibí una carta de Regina, escrita a mano en papel fino, con esa caligrafía perfecta que solo las profesoras de su generación dominaban. En ella, pedía disculpas. Decía que había sido injusta, que había juzgado mal, que había permitido que sus propios prejuicios cegaran su percepción, que había valorado las apariencias sobre la sustancia y que ahora veía el error de esa forma de pensar. Decía que entendía si yo no quería volver a hablarle, que no esperaba perdón inmediato,
pero que quería que supiera que había reflexionado profundamente sobre los últimos 25 años, sobre todo el dinero que yo había dado sin pedir nada a cambio, sobre la paciencia que había mostrado frente a tanto desprecio, que se avergonzaba de cómo me había tratado y de cómo había permitido que otros me trataran. No respondí la carta de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis propios sentimientos. La rabia se había disipado después de ese domingo, reemplazada por algo más tranquilo. No era satisfacción exactamente, porque no había disfrutado causando dolor. Era más bien claridad. La sensación de finalmente haber establecido límites que debía haber establecido hace décadas. Un mes después del incidente, Vanessa se separó de Esteban. No fue un divorcio inmediato, pero se mudó de vuelta con Regina. Él se quedó en el pequeño departamento que habían estado alquilando, no en la zona exclusiva que habían prometido, sino en un barrio modesto que era todo lo que realmente podían permitirse. La separación fue tranquila, sin drama público, solo dos personas reconociendo que su relación había sido construida sobre mentiras. Bárbara y yo comenzamos a visitar a Regina nuevamente, pero con menos frecuencia. Una vez al mes en lugar de cada semana. Y bajo términos completamente diferentes. Yo ya no era el yerno silencioso que aceptaba cualquier comentario. Era un hombre que conocía su valor y que exigía ser tratado en consecuencia. Regina lo entendió y respetó esos límites. Vanessa eventualmente se disculpó conmigo en persona. Fue incómodo y emotivo. Dijo que había estado tan deslumbrada por la imagen de éxito que Esteban proyectaba que había ignorado las señales de alarma. Que había sido cruel conmigo porque secretamente sentía lástima por su hermana, pensando que Bárbara se había conformado con menos. Que ahora veía cuán equivocada había estado. Le dije que la perdonaba. Que entendía que todos cometemos errores, que todos nos dejamos engañar por las apariencias a veces. Que esperaba que esta experiencia le enseñara a valorar la honestidad sobre la ostentación, la sustancia sobre la imagen. Ella prometió que lo haría. Esteban continuó trabajando en mi empresa. Nunca volvimos a hablar del incidente más allá de esa primera reunión del lunes. Él hizo su trabajo calladamente, sin presumir, sin inventar historias. 6 meses después, basándome puramente en su desempeño mejorado, le di un pequeño aumento y más responsabilidades. No porque lo necesitara, sino porque creo en segundas oportunidades para quienes demuestran verdadero cambio. Han pasado 3 meses desde aquel domingo. Mi vida no ha cambiado mucho externamente. Sigo manejando la misma camioneta. Sigo usando la misma ropa simple. Sigo viviendo en la misma casa modesta. Pero algo fundamental cambió internamente. Ya no cargo con el peso de ser invisible en mi propia familia. Ya no acepto el desprecio disfrazado de humor. Ya no confundo la humildad con la autoanulación. Aprendí que el respeto no viene de la edad ni de la relación familiar. Viene de los límites que estableces y mantienes. Que cuando toleras el desprecio, le enseñas a la gente exactamente cómo tratarte. Que el silencio puede ser dignidad o puede ser debilidad, dependiendo de cuándo lo uses y por qué. Mi padre solía decirme que un hombre de verdad no necesita anunciar sus logros. Tenía razón en parte, pero ahora sé que también hay momentos donde el silencio no es virtud sino cobardía. Donde dejar que las mentiras prosperen es permitir la injusticia. Donde defender tu dignidad no es orgullo sino necesidad. Esa tarde de domingo, cuando saqué mi celular del bolsillo y vi las sonrisas desaparecer de sus rostros, no fue venganza. Fue liberación. Fue el fin de 25 años viviendo como fantasma en mi propia historia. Fue reclamar mi lugar, no como el mejor o el más exitoso, sino simplemente como alguien que merece respeto básico. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, si pudiera volver atrás con todo el conocimiento que tengo ahora, solo cambiaría una cosa. No habría esperado 25 años. Habría establecido esos límites desde el primer día. Porque el respeto que te das a ti mismo es el modelo del respeto que otros te darán. Al final, no importa cuánto dinero tengas en el banco o qué título aparezca en tu tarjeta de presentación. Lo que importa es cómo te tratan las personas que dices amar y cómo permites que te traten. Yo aprendí esa lección tarde, pero la aprendí bien. Y ahora vivo con la paz que viene de saber que nunca más seré invisible en mi propia vida.